los últimos 3 episodios hemos intentado poner sobre la mesa evidencias por las cuales cualquier persona que esté buscando la verdad debería de considerar un libro como la Biblia. Quiero decirte, la Biblia está formada de 66 pequeños libros. Algunos no son tan pequeños, pero está formada por muchos libros. Y no solo esos hablan de Dios, hay muchos otros libros a su alrededor que también hablan de Dios. Esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué consideramos estos 66? ¿Por qué estos sí y los demás no? Hoy te voy a demostrar algunas cosas que nos apuntan a estos libros. Necesariamente tuvo que haberlos escrito un hombre, pero inspirado por Dios. Y te mencionaba, hay otros libros alrededor. Esto apunta nuevamente a la Biblia no fue planeada por hombres. Hay muchos libros que hablan del mismo Dios, pero que no tienen las características. Los que vamos a estudiar en la Biblia tienen algunas características muy especiales. Y bueno, vamos a ir avanzando. La Biblia tiene 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En medio está Jesús. Él usó el Antiguo Testamento y fundó los principios para que se escribiera el Nuevo Testamento. Este Antiguo Testamento se usó algo que se llama canon. Canon es la marca de mi cámara, pero además es una palabra que significa medida. Es la medida que se usa para saber si algo alcanza o no alcanza. Entonces es la medida para saber si algo cumple los requisitos para entrar en el libro que se llama Biblia o no. ¿Y cuáles son esos requisitos? Voy a decírtelo súper rápido. Los judíos resulta que ocupan estos primeros 47 libros. Adelante, en el Nuevo hay 29 libros. Los judíos ocupan estos 47 libros. ¿Y por qué esos? Primera característica es porque es profético. Esto es súper interesante. Dice cosas que se escribieron en el pasado, pero se cumplieron en el futuro. Anuncios del futuro y que se terminaron cumpliendo. Eso es extraordinario. Ningún otro libro tiene evidencias como esas. Además, es dinámico porque manifiesta el poder de Dios actuando en una manera transformadora. Además, fue usado por la iglesia. Posteriormente, en el Nuevo Testamento se mencionan los libros del Antiguo Testamento y Jesús habló de esos libros. Y esto es particularmente importante porque si tú tienes una Biblia católica en tu casa, notarás que no tiene 47 libros, tiene unos libros extras. Esos libros extras no los consideran los judíos, pero de una manera extraordinaria los usan los católicos en nuestro contexto mexicano. Y yo no quiero faltar el respeto a ninguna religión, pero quiero preguntarte, quizás el concepto que tú tienes de cristianismo o de catolicismo o de más bien de Jesús está influenciado por algunas tradiciones, algunas prácticas que te enseñaron tus papás, que viste alrededor en nuestra cultura, pero que hoy, quiero decirte, quizás no son parte de la Biblia. Quizás es algo que practicamos o que nos enseñaron como una tradición, pero que está fuera del canon bíblico. Y bueno, primera cosa curiosa es que los judíos no creían en estos libros. ¿Por qué? Primero porque tenían inexactitudes históricas y geográficas. Si hoy tú checas esos libros, hablan de lugares que no tienen evidencia. Hace una semana hablábamos de cómo la Biblia tiene una extraordinaria precisión en cuanto a su historia, pero estos libros no tienen esa precisión. Además, esto está muy bueno, fomentan prácticas que no tienen coherencia ni congruencia con el resto de libros. Una de esas doctrinas o prácticas es la limosna para expiar el pecado. Y quizás has escuchado esta canción de Jesús, verbo no sustantivo. Es una canción de Arjona, y perdóname si no te gusta Arjona, a mí sí me gusta Arjona. Y Arjona dice: con 2 padres nuestros el asesino no revive a su muerto. Y yo también estaba en confusión con ese concepto de por qué oramos un Padre Nuestro, una Ave María, para ser perdonados. No es justo. Y quizás tú también lo has pensado, o sea, ¿de qué sirve irme a confesar y después de confesarme ya ahora sí estoy perdonado? No lo entiendo. Pues resulta que eso es una práctica que está en un libro como Tobías. Tobías no es un libro considerado como dentro del canon. Y finalmente también algo que tienen estos libros es que no son proféticos, es decir, no terminaron cumpliéndose lo que prometían, no tienen ese respaldo.
Y bueno, además hay algunos que son muy confusos. Son 9 libros los que se consideran bajo este concepto de apócrifos. Y bueno, que algunos son muy ciertos y contienen consejos muy válidos, no se consideran con el mismo peso. Y ahora, Nuevo Testamento, pues son básicamente las mismas reglas, pero en este Nuevo Testamento, 27 libros, no hay discusión. Cristianos, católicos, tenemos el mismo canon, tenemos los mismos libros que tienen este concepto particular con el que quiero terminar. Son proféticos, anunciaron cosas que se terminaron cumpliendo. Vamos a profundizar más adelante en el siguiente episodio, probablemente, cómo las cosas que decía la Biblia se cumplieron. Y esa es una de las razones más importantes por las cuales yo te puedo decir, ¿y por qué la Biblia? Porque lo que dijo que sucedería se cumplió. Gracias por estar pendiente de esta serie. Nos vemos en el siguiente episodio.